Bien, hermanos, estamos listos ya. Discipulado Efesios 4:23, 10 de junio 2025. Estamos ya listos para compartir un mensaje más de la palabra, ¿no? Así es que primeramente vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regala, ¿no? Gonzalo, regálanos una oración, Gonzalo. Sí, señor. Eso. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de podernos reunir un día más, Señor. Gracias por tantos momentos hermosos en este día, Señor, por la salud, por todas las familias aquí representadas, Señor. También te pido por esas familias, Señor, que por una u otra manera no se pudieron reunir, Señor, pero que cada día pueda crecer nuestro anhelo por ti, Señor, que hoy pueda marcar un antes y un después de nuestra vida, Señor, que seamos buenos oidores, pero sobre todo mejores hacedores, Señor, de tu palabra. Que todo el espíritu, alma y cuerpo, Señor, esté dispuesto para recibir tus bendiciones el día de hoy. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, amén. Gracias, Gonzalo. Amén, Así amén. es. Amén. Gracias. Ok, voy a Amén. compartirles la pantalla y ustedes me dicen si la ven, ¿no? ¿Sí la ven? Sí. Sí, señor. Sí, Sí, Señor. señor. Ok, bueno, vamos a ir llevando el tema y ahorita les digo de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, ustedes saben que ya lo hemos compartido o lo han escuchado en diferentes mensajes, en diferentes partes, que, digamos, bueno, no es un secreto que el grueso de la iglesia cristiana o del pueblo cristiano pues no escudriña la Biblia, ¿no? O sea, no lee las escrituras, no es algo nuevo, es algo de antes inclusive, porque pues hoy acuerde que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces es una costumbre ya prácticamente de la humanidad es la misma. Pero dentro de tantas excusas que la gente pone, pues, bueno, varias, ¿no? De que la Biblia es escrita por hombres, todo lo que ustedes ya han escuchado, pero una de las excusas que la gente pone es que la Biblia no es fácil de entender, o sea, que es muy complicado entenderla, ¿no? Entonces, pensemos en estas tres preguntas que están ahí, si, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente la Biblia es incomprensible? ¿Cómo la ven ustedes? Yo hay partes que no entiendo y hay partes que sí entiendo. Por ejemplo, yo me pongo a leer el libro de Isaías y yo no sé, pero Ujú. hay Ok. unos que son difíciles y otros no. Ok, ¿qué más? Yo digo que sí es comprensible. Que sí es comprensible, ok. Yo creo que sí, también pastor, pero ya tiene su orden, su manera para Eso, entenderla, ¿verdad? Davis. Pastor, ¿Qué- Sí, Mari. yo digo que sí, pero que siempre vamos a ocupar de personas que nos ayuden a entenderla también. Ok. Así es. O sea, entonces ustedes creen que sí es incomprensible. O sea, pero No, bueno, que es comprensible. Bueno, digamos, como dice Esmeralda, hay cosas que uno entiende, hay cosas que no, y de hecho hay cosas que no estamos todavía para entender. El Señor le decía a los discípulos, hay cosas que ustedes no van a entender ahorita, tal vez más adelante, hay cosas que definitivamente no las vamos a entender porque no han sido reveladas para nosotros. Pero bueno, entonces, sí es comprensible, digamos, lo que gran parte, o por lo menos lo que a uno le interesa o lo que uno considere suficiente o justo y necesario es comprensible, porque si realmente no fuera comprensible, estarían ustedes de acuerdo, pues no tendría sentido el para qué el Señor la dejó, ¿no? Acuerde que la Biblia, que la misma palabra dice que el Señor no la dejó para prepararnos, y entonces sería muy injusto que nos deje algo que no vamos a entender, porque entonces no estaríamos preparados. Entonces, esa es la respuesta de por cuáles razones cree uno que es incomprensible. Bueno, la gente que dice que es incomprensible, pensemos en los que ponen esta excusa, pues obviamente porque está llena hay algunos libros que son solo visiones, como el libro de Ezequiel o el libro de Daniel,
porque hay otros libros que son meramente históricos y tienen mucha historia y mucho, como por ejemplo, como el libro de Levítico, que tiene toda la parte de la ley y todos los rituales y todo ese asunto, el libro de Deuteronomio, Números, digamos, el Pentateuco como tal, que hay mucha historia del pueblo de Israel como tal. Entonces, el Antiguo Testamento casi que mucho la gente diría, es que es bien complicado, pastor, o sea, muy complicado. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, algunos dirían, es que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis ya es otro nivel, ¿no? Y lo cual es cierto, uno tiene que estar preparado, pero no quiere decir que no. Por ejemplo, todo el libro de Apocalipsis no es que uno lo va a entender de principio a fin, pero lo más importante y lo que realmente uno necesita del Apocalipsis, pues es entendible, ¿no? Y ya si nos vamos a las cartas y al Evangelio, pues hay mucho que entender ahí, es prácticamente la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay libros como, por ejemplo, como el libro de Proverbios, que son consejos de vida como tal, ¿no? Entonces, en línea a eso, sabiendo que sí, hay cosas que cuesta entender, pero que hay otras que son totalmente fáciles de entender. ¿Qué contenidos de la Biblia ustedes consideran que son los más fáciles de comprender o entender? Que uno dice, es que yo leo eso y eso se entiende Las muy fácil. parábolas, ¿Quién dijo las Los parábolas? evangelios, yo, Leonardo, ¿quién más? los evangelios, pastor, Los evangelios, Marían, porque pues es lo que uno ve en las películas y todo eso, ¿cierto? ¿Qué más? Los proverbios. Los proverbios, o sea, puede ser entonces son como lo más fácil, pero de todo, si ustedes tienen que escoger, porque están de acuerdo, ya lo dijeron. Génesis. Bueno, David dice que el Génesis es fácil de entender. Yo creo, y también voy como en la línea de Leo, que las parábolas es de lo más fáciles de entender, ¿no? O sea, las parábolas son muy fáciles de entender precisamente porque para eso son. ¿Para qué? Para que un pueblo que no quería escuchar a Dios lo pudiera escuchar sin querer queriendo, como diría por ahí un filósofo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, las parábolas era una estrategia, una herramienta literaria que el Señor usaba precisamente para hacerle ver a un pueblo que era de dura cerviz, que era duro para escuchar, ¿no? Entonces, por eso es que él, en medio de su inmensa sabiduría, utilizaba ese lenguaje de las parábolas, y ya ustedes lo han escuchado de que cuando estaba en el mar, pues él usaba el lenguaje de mar y las redes y la pesca y todo ese asunto y usar lo de las semillas y todo eso que lo hemos comentado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Y no solamente las parábolas, él usaba hipérbolas, metáforas, símiles, todo eso. Las parábolas hace parte de todo esa riqueza literaria, digamos, lo que hay, ¿no? Porque siempre la intencionalidad de Dios, obviamente, es que la gente ablandara su corazón, digámoslo así, que no lo cerrara precisamente como lo hace mucha gente hoy en día que se cierra precisamente porque a veces no entienden algo, ¿no? Entonces, cuesta y eso es el escudriñar, el ir más allá, el apoyarse. Ahorita hay muchas facilidades como para que uno pueda entender la palabra, ¿no? Obviamente que Pastor, todo hay que pesarlo, ¿no? Como tal. ¿Alguien iba a decir algo? pastor, Sí, buenas Erika. noches. Hola. Pastor, es que yo en lo que sí me he visto es que hay demás, bueno, las personas que escudriñan tienen muy diferentes interpretaciones, entonces como que lo confunden a uno. Para el que no sabe, ¿verdad? Pero es que todo el mundo agarra su propia interpretación, entonces por ahí va el... Pero es que ahí, por ejemplo, Erika, aprovechando el comentario de Erika, hola Erika, ¿cómo vas? Aprovechando el comentario de Erika, eso es como que, por ejemplo, yo me acuerdo un ejemplo que siempre ponían en la iglesia, que a mí alguien me viniera y me dijera, pastor, usted es una mujer, y yo dije, no, hombre, yo soy un hombre. Y al otro día viene y me dice, pastor, usted es mujer, y yo, no, yo soy hombre. Y así todos los días, hasta que llega un momento en que yo diga, uy, ya me están confundiendo ya. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuándo los llegan a confundir a uno? Cuando uno no está seguro de lo que uno cree, ¿no? Y de lo que uno es, ¿me entiende? Entonces, precisamente lo que dice Erika es muy valioso. Hay muchas interpretaciones, pero precisamente por eso uno mismo tiene que meterse de lleno, pesar lo que está escrito, lo que hemos aprendido de las doctrinas, y eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que al final, porque uno ve tanto, ¿no? Y siempre acuérdense que usted pone un tema, cualquiera, usted pone un tema sobre el tapete, y inmediatamente vienen dos, tres posiciones diferentes. Entonces le toca a uno pesar, y es una capacidad que uno tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pero siempre la intencionalidad de Dios ha sido esa, ¿no? De que la gente lo conozca y de que la gente tenga una actitud y un corazón dispuesto a recibir la palabra como tal, ¿no?
Básicamente siempre ha habido esa intención. Entonces, por eso el Señor hizo uso de las parábolas como un método didáctico, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por un método didáctico? Fácil de entender. Lo Fácil de pone como entender, fácil de Un método de enseñar, enseñanza. método de enseñanza. Por ejemplo, algo didáctico es que uno, por ejemplos y de utiliza, escenografías, ¿se entiende? Ujú. utiliza formas para que la gente entienda. Correcto, eso es un método didáctico. Entonces, las parábolas, ¿qué son? Bueno, les los dije ahorita, es un género literario, básicamente, que ¿en qué consiste? En agarrar una situación natural y transmitir un mensaje espiritual, básicamente es eso, ¿no? Y siempre las parábolas, pues hay que saber exactamente en qué contexto las está diciendo el Señor, como tal, las parábolas no es algo exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No es que antes no se usaban. En el Antiguo Testamento hay parábolas también, ¿no? O sea, también es una figura literaria que se usaba. Obviamente, el que más las usó fue nuestro Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento también hay algunas parábolas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, esa Pastor. parábola, sí, Y las parábolas todas son, se pueden decir que todas son reales o otras son como, o sea, pues la analogía. es que digamos, el domingo veíamos en la iglesia que estuvimos viendo la parábola del rico y Lázaro, que algunos dicen que es un hecho real, pero nosotros analizándola llegamos a la conclusión de que es una parábola, porque las parábolas, eso que dice David es cierto, si bien ilustran la mayoría un hecho real, digámoslo así, o un hecho que podría ser, no digamos que un hecho real, sino algo que podría ser para transmitir un mensaje, ¿no? Por ejemplo, ahorita, inclusive ahorita le vamos a dar una lista de parábolas y todo eso, lo del hijo pródigo. El hijo pródigo es una situación que ocurre cada rato en muchos hogares, ¿cierto? El hijo que se va, y le va mal y después regresa repetido a casa, eso es una historia casi que real. Pero la que veíamos del rico y Lázaro, donde que el rico en el infierno y Lázaro allá en el paraíso y ellos conversando ahí, eso obviamente no es real, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay comunicación entre un lado y el otro. Pero el Señor está usando esa situación para dar una enseñanza, ¿me entiendes? Entonces, respondiendo a la pregunta de Davis, no necesariamente todo lo que contenga una parábola es algo real, ¿no? Sino que son hechos que la gente entiende fácilmente, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, pero son ilustraciones, básicamente, ¿no? Entonces, hay muchas parábolas, o sea, y aquí hay, por ejemplo, un listado, ¿no? De parábolas, por ejemplo, está el acreedor y los dos deudores, samaritano, bueno, hay una cantidad, o sea, aquí están todas las parábolas que están en la Biblia, todas, ¿no? Todas ahí están. Obviamente cada una tiene su mensaje, hay algunas que son más fáciles de entender que otras, pero en sí una parábola es un hecho natural que tiene un mensaje. Y las fábulas, ¿acuerdan cuál es la diferencia entre una fábula y una parábola? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Una fábula y una parábola. Sí, que las fábulas son, o sea, son cosas inanimadas, en cambio las parábolas sí Exacto, son, ambas tienen un mensaje, ¿no? Lo que en la fábula se llama moraleja, ¿se acuerdan? Pero en las fábulas pues sí, eso es algo muy fantasioso, que dice que no, que es que el conejo, ¿acuerdan del que el conejo puso a conversar con la tortuga y le dijo que apostemos una carrera y entonces, obviamente el conejo no habla, ¿no? Entonces es algo fantasioso, pero que tiene un mensaje al que se le llama una moraleja. En las parábolas que tienen el mismo objetivo de transmitir un mensaje, sí son cosas como más reales, ¿no? Son cosas como que podrían ser verdad, digámoslo así. Entonces hay varias, todas estas, ¿no? La tela nueva en un vestido viejo, el amigo en la necesidad, bueno, todas esas, ¿no? Entonces las parábolas uno las podría clasificar en grupos también. Hay parábolas que tienen que ver con la naturaleza, como por ejemplo la semilla y la mostaza, ¿no? La semilla de mostaza, que la fe es tan pequeñita como una semilla de mostaza y todo ese asunto, son ejemplos, digámoslo. ¿Y por qué se puede considerar que eso es una parábola? Porque es algo natural que te puede transmitir un mensaje espiritual, o sea, que la fe puede empezar siendo muy pequeña, pero puede llegar a crecer tanto en la medida que uno quiera que crezca, ¿no? En la medida que uno se meta de lleno a conocer. Hay parábolas de descubrimiento como que hablan que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, como una perla preciosa, bueno, todo eso. Hay unas que hablan de riquezas, que tienen que ver con riquezas como el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano, digámoslo así. Algunas que generan preguntas, por ejemplo, la viuda y el juez injusto, que uno queda con la duda ahí. Hay algunas que son de carácter ético, digámoslo ahí, que tienen que ver con la importancia de dar frutos, como las higueras, con muchas parábolas que el Señor puso de la higuera, ¿no? Y en ellas, en las parábolas en general,
hay dos grandes grupos, unas que son de contraste y otras que son de comparación, digámoslo así. Ahorita les voy a explicar cuáles son los grupos, ¿no? Pero digamos que, no sé si ustedes tengan en mente alguna parábola que ustedes digan, pastor, mira que yo le dije a parábola y yo no entendí nada. Alguna parábola que ustedes hayan leído que les haya costado, aunque en términos generales las parábolas son fáciles, pero sí hay algunas que tienen lo suyo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de alguna parábola así que diga, uy, pastor, esa parábola yo no la entendí? La parábola del carácter ético. No, pero digo yo de estas que está, digo estas, de toda esta lista que está acá, ¿no? El de ella, el hijo pródigo, el El hombre rico, el acreedor. Lázaro, la gran cena, la higuera, bueno, las que ustedes hayan leído, ¿no? No se vayan por los títulos, sino por que ustedes hayan leído alguna parábola que ustedes digan, uy, esa parábola pasó, yo no la entendí. No sé si les Había suena. uno del siervo malvado, algo así. Ok, bueno, vamos a ir por allá. Entonces, yo creo que Milena me mira los mensajes, voy a tener que revisar eso. Entonces, vamos a ver esta que es una parábola que causa dudas, ¿no? Que es la parábola del mayordomo infiel, o que algunos llaman el mayordomo malvado, digamos, que está en Lucas 16, del 1 al 17, ¿no? Precisamente en Lucas 16 están las dos parábolas, una de ellas fue la que vimos el domingo, que es la del rico y Lázaro, que tratan de la riqueza, ¿no? Una de ellas es esta que vamos a ver del mayordomo infiel, llamémoslo así. Y ahora les voy a decir por qué es como confusa la parábola, aunque no sé, ¿todos la han leído o no? ¿Alguien no ha leído esa parábola? Sí, señor. ¿Todos la han leído? Yo sí la Yo leí. le he leído. ¿Y todos la entendieron? Yo no me acuerdo, Sí, la verdad. Bueno, vamos que a habla verlo. de, ¿Habla de qué, Esmeralda? habla ¿cómo es que es? De los trabajadores que fueron a la viña, No, no, el siervo. esos son los malvados. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero el caso es que ahí en Lucas 16 hay dos parábolas. Una es la de Rico y Lázaro y otra es esta, la del mayordomo infiel, básicamente. Y son parábolas de contraste que le llaman. Porque acuerden que las parábolas pueden ser de contraste o de comparación. La gran mayoría son de comparación, ¿no? O sea, que le dicen a uno, es que el reino de los cielos es como una red que uno la arroja bueno, ¿me entiende? Entonces es una parábola, usa una historia natural, la red para pescar, para transmitir un mensaje espiritual, pero es de comparación, ¿no? Porque básicamente la gran mayoría son de comparación, de contraste hay muy pocas. Estas dos son de contraste porque por la de Rico y Lázaro lo que hacían era como contrastar el uno con el otro, ¿no? El pobre y el rico, el cielo, el infierno, ¿me entiende? Y esta del mayordomo infiel también es una parábola de contraste, ¿no? Y ahorita le voy a decir por qué, básicamente. Entonces, en Lucas 16 están esas dos, pero nos vamos a concentrar en el mayordomo, ¿no? ¿Se acuerdan que era un mayordomo que era un estafador y que el señor, y que el amo o el jefe de él lo alabó, ¿no? Y entonces lo que hace que esta sea una parábola como Pastor, complicada. Sí, sí, señor. yo creo que yo le había hecho una pregunta a usted un día de esa parábola. Así no me acuerdo. Pero que me imagino que sí. Entonces, bueno, entonces Leo está sobrado. Entonces, esta parábola, porque es como complicada en ese sentido. Y básicamente, ¿por qué lo hacemos? Porque a veces cuando uno lee algo que uno no le entiende, básicamente no quiere decir que no haya respuestas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno no entiende, pero no quiere decir que no las haya. Uno puede investigar, puede averiguar, saber eh, cuando ustedes lean algo, acuerda que siempre les pongo el ejemplo de lo que dice el libro de Proverbios cuando dice el Señor que cuando les venga a ustedes la adversidad o la calamidad, yo me burlaré, ¿se acuerda? Y que uno dice, me burlaré, pero es que no, el Dios que yo conozco no se burlaría de la desgracia de alguien. Entonces, algo tiene que haber detrás de esa frase. Entonces, en esta parábola algo tiene que haber detrás de lo que el Señor está comentando. Ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, obviamente es una parábola de un mayordomo que era un timador, era un estafador como tal, pero que en la parábola, aunque es una persona, un estafador, un timador, en la parábola pareciera ser que se le presenta como
como un héroe, ¿no? Como un personaje a imitar, ¿no? Que uno diría, pero ¿cómo va a hacer eso si es un estafador? Entonces es lo que a veces, ese es el contraste que genera, porque generalmente en las parábolas uno siempre pone, el personaje central es como una persona loable, ¿no? Algo a lo que, algo de que, digamos, resaltar de la persona. Por ejemplo, si vemos el hijo pródigo, pues sí, hombre, él fue, malgastó y tocó fondo, pero al final se le reconoce que se arrepintió y que fue otra vez a casa, pidió perdón y todo eso. Entonces es un personaje digno de imitar, llamémoslo así, en la mayoría de las parábolas, ¿no? Pero en esta, el personaje central es un mayordomo que es un estafador, ¿no? Entonces si uno diría, pero ¿qué hay de imitar en él? Entonces precisamente eso es lo que la hace una parábola de contraste como tal, porque es un personaje que es un sinvergüenza, ¿no? Como tal, ¿no? De hecho, esas Pastor, parábolas de... Sí. pastor, la palabra contraste, ¿qué es lo que quiere decir? Contraste es que van contrarios, ¿no? Por ejemplo, hombre-mujer, o sea, son contrarias, ¿no? Rico y pobre, ¿no? En este caso, por ejemplo, que la gran mayoría de las parábolas es una persona que es un héroe, pongámoslo, por ponerle un dicho, es una persona que uno admira por ser buena, pero en este caso, el personaje no es bueno, es malo. Y entonces uno diría, pero entonces, ¿por qué tengo que admirar a alguien que es malo? Entonces eso es lo que hace como contraste, como que pareciera una contradicción, ¿no? Pero eso es el Contrario, contraste, Erika. algo contrario. Contraste es aquello que va como en contravía o que pareciera ser una contradicción, pero que no lo es, ¿no? Que es contrario. Eso es contraste, ¿no? Gracias, pastor. Ok, de rico y pobre aparecen solo en Lucas y la parábola del mayordomo infiel aparece solamente ahí en Lucas también, ¿no? Que son, la gran mayoría de las demás parábolas utilizan la comparación y yo les preguntaba, ¿y cuál sería una parábola de comparación? Por ejemplo, la del trigo y la cizaña, eso es de comparación. ¿Por qué? Porque están comparando que en este mundo hay gente como trigo y cizaña. Entonces dice, esto es como si como el trigo y la cizaña, donde uno crece al lado del otro y todo ese asunto, ¿no? Entonces hay muchas parábolas, la gran mayoría son de comparación, ¿no? Pero en esta parábola en particular se pone como ejemplo un hombre que más bien en vez de seguir los principios de Dios como tal, seguía los principios de este sistema. Ahora, ¿cuáles son los principios de este sistema en el que nosotros vivimos? Pues es un mundo que se caracteriza por el engaño, por la estafa precisamente, y muchas de esas gentes que caminan en esa línea, pues encajan perfectamente en este sistema en el que vivimos porque es lo que rige en este sistema, ¿no? Entonces, cuando uno actúa de una manera diferente, ya con la verdad, con la ética, pues ya uno comienza a ser como rechazado por este sistema, que es lo que el Señor decía, ¿no? O sea, ustedes no son de este mundo, como dice ahí en Juan, si el mundo os odia, sabed que a mí me odiaron primero. Si ustedes fueran de este mundo, la gente del mundo os amaría como ama a los suyos, pero yo os escogí de entre los que son del mundo y por eso el mundo os odia, porque ya no sois del mundo. Entonces, de eso se trata. Este mayordomo, el que vamos a hablar, era del mundo, actuaba de acuerdo a las cosas del mundo y por eso el mundo lo amaba, ¿no? Precisamente porque de eso se trata, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Un hijo de Dios obviamente no pertenece a este sistema y por ende no encaja como tal, ¿no? Como tal. Y eso lo dijo Pablo en varias cartas, por ejemplo, en Gálatas 1:3 dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿no? Y Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, a este sistema, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Entonces, es evidente con todo lo que está escrito que en el mundo opera algo que un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, ya no aplica, ya no vive, ¿no? Más bien en el mundo lo que impera es la ley de la vida, ¿no? O sea, la ley del más fuerte, la ley del que más engañe, del que sea más hábil para estafar. Esos son los que sobreviven en ese sistema en el que nosotros estamos viviendo. Y precisamente en esa parábola se alabó, o sea, o se le reconoció a ese mayordomo esa sagacidad, esa capacidad que tenía de utilizar esas artimañas para hacer algo que le favoreció a él, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver la parábola como tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente les estaba contando que en este sistema, cuando usted es un buen estafador,
y usted hace un, ¿usted no han visto cuando a veces hacen un robo de esos en los bancos que son robos de película y el despliegue que hacen, wow, verás qué robo y todo el mundo se admira por la inteligencia y la capacidad que tienen los ladrones de cada día perfeccionarse más en eso? Entonces, este sistema elogia esas cosas, ¿no? Pero cuando usted ve que alguien es honrado y ese, más bien este sistema lo que dice, no, hombre, qué tipo más bobo. Le faltó malicia, o sea, es que, ¿me entiende? Porque este sistema no reconoce eso, sino más bien lo otro, ¿no? Eso lo tenemos completamente claro, ¿no? Pero bueno, vamos a escudriñar un poquito esta parábola para que vayamos desarrollándola y vayamos viéndola. Esto está en Lucas 16:1, para que ustedes lo vayan siguiendo ahí. Eh, y dice parábola del mayordomo infiel, ¿no? Entonces el versículo 1 dice, dijo también a sus discípulos, o sea, ya sabemos que el Señor le está hablando a sus discípulos, le está dando una enseñanza a los discípulos, pero acuérdense que cuando el Señor decía una parábola, pues no eran solo los discípulos que estaban ahí escuchando, sabemos que había mucha gente oyendo ahí, y sobre todo que detrás de bambalinas, ¿quiénes estaban ahí casi siempre oyendo? ¿Quiénes? Fariseos. Los Los fariseos, ¿no? Que fariseos. ellos no se perdían una, ¿no? Porque siempre andaban era buscando a ver qué era lo que el Señor decía. Entonces dice la parábola que dijo también a sus discípulos que había un hombre rico que tenía un mayordomo, ¿no? Y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces, el hombre rico tenía un mayordomo y al hombre rico le dijeron que el mayordomo era un derrochador de los bienes, ¿no? Entonces, sí, sí, lo estaba robando, digámoslo, por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, él contó, el Señor estaba contando esta parábola a sus discípulos precisamente para enseñarles de qué manera uno debería, ¿no? Que no es que se tiene, porque no es obligación, pero cómo se debería usar las riquezas para cumplir los propósitos del reino de Dios o darle un buen uso, digámoslo a eso, ¿no? De los versículos 1 al 8 está la parábola como tal y del 8 al 13 de qué manera se puede aplicar como tal, ¿no? Entonces, es una historia de un hombre rico que tenía un mayordomo. Acuérdese que en esos tiempos se utilizaba mucho esa figura del mayordomo, ¿no? O sea, la gente cuando tenía su plática, ya eran gente acaudalada o era gente que tenía sus propiedades, por lo general contrataba mayordomos o administradores. ¿Qué es un mayordomo? Pues alguien que uno lo pone ahí para que le administre los bienes, ¿no? Que al final nada es del mayordomo, pero el mayordomo es el responsable de todo, ¿no? Que ahí está el principio de la mayordomía, dueños de nada, pero responsables de todo, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros somos mayordomos en este sistema, ya como comparándonos un poquito, porque nada de lo que tenemos es nuestro, ¿no? O sea, todo se nos ha sido dado para que lo administremos, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual, y sobre todo en las cosas espirituales que tenemos algún día que dar cuenta a aquel que nos lo ha dado para ver qué hicimos con eso, ¿no? Entonces, básicamente en aquel tiempo se usaba eso. Hoy en día no se usa la figura, aunque hay algunas fincas donde todavía, ¿no? Digamos que se les podría llamar mayordomos a la gente que administra ahí, pero digamos que ya como ahorita son grandes ciudades y todo eso, es como parecido a un gerente general de una empresa, digamos lo que, por lo general los gerentes de las empresas no son los dueños de las empresas, pero son los que la administran y al final tienen que responder, ¿no? Por los resultados, ¿no? Abraham tenía mayordomos, digámoslo así. Acuerden que Abraham le encargó a su mayordomo de confianza que le buscara esposa a su hijo. ¿Se acuerdan que él fue y le buscó esposa o novia a Isaac? David tenía mayordomos, todo eso está escrito en el libro de Crónicas. Y bueno, básicamente es eso. Pablo en 1 Corintios 4:2 dijo, ahora bien, el que recibe un encargo es el administrador, debe mostrar que es digno de confianza. Entonces, los mayordomos tenían esa característica, eran personas en las cuales uno confiaba, ¿no? Entonces, si este hombre rico había puesto a esa persona como mayordomo, pues obviamente es porque en su momento llegó a confiar en él, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay gente que abusa de la confianza como tal, ¿no? Entonces, tener propiedades a cargo o tener dinero ajeno a cargo digamos, mucha gente a veces cae en la tentación de hacer mal uso de esos recursos que no son de ellos, ¿no? Este mayordomo en particular pues ya era culpable de malversación y un uso indebido de los fondos que el jefe le había dado, ¿no? Entonces, el versículo 1 lo que dice es eso, básicamente había un hombre rico que tenía un mayordomo y el mayordomo pues fue acusado de que estaba haciendo mal uso de los bienes, ¿no? Bueno, en el versículo 2 dice, entonces lo llamó el hombre rico, obviamente el mayordomo, y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti, no?
Entonces dice, da cuenta de tu mayordomía, ¿no? Porque ya no podrás más ser mayordomo. Cuando dice da cuenta de tu mayordomía es, bueno, vaya cuadrando todo, ¿por qué? Porque, porque te voy a despedir, ¿no? O sea, eso obviamente en la práctica no se hace, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que generalmente hacen las empresas cuando van a despedir a alguien? Así que, sobre el cual tienen sospechas de que esté haciendo cosas malas. ¿Qué hacen las empresas? Le piden la renuncia. Levantan pruebas, ¿no? Bueno, le piden la renuncia, levantan pruebas, pero bueno, a veces ni la renuncia, Juan Pablo, porque a veces si es con causa, pues se va de una, ¿no? Echado. Pero digamos, ¿qué hace la empresa? Porque en este caso, este hombre llamó al mayordomo y le dijo, mira, esto me están contando de ti, así es que organiza todo porque te voy a despedir. Entonces, ¿eso quiere decir que le dio qué? Le dio Un preaviso. digamos que un preaviso, ¿no? Le dio un tiempo. Pero ustedes, ¿qué piensan de eso, de darle un preaviso a la gente? Pues lo mejor para que se prepare, ¿no? Y es A veces es como, delicado porque puede hacer algo en el trabajo, no, no confía. A veces, generalmente las empresas cuando despiden a alguien, digámoslo así, si es con causa justa, si es porque, si es, aquí en Costa Rica le llaman sin responsabilidad. Es que aquí en Costa Rica es diferente que en Colombia. En Colombia cuando despiden a alguien, independiente si lo echa, si es echado o es renunciado, la empresa le tiene que pagar sus prestaciones, digámoslo así, ¿no? Ah, le piden la renuncia Acá aquí. en Costa Rica no, acá en Costa Rica si uno renuncia, uno pierde todo. Uno se va con Sí. con una mano adelante y otra atrás. Y si lo Ajá, por eso le piden despide, la renuncia y aquí. si lo despiden a uno, hay un despido con causa, con responsabilidad patronal, o sea que el patrono paga todo. Le dice, no, necesito que se vaya ya, pero yo le pago todo. Tranquilo, no se preocupe, yo el mes de preaviso que le da la ley, yo se lo pago, pero váyase ya. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque a veces no es, a veces algunas empresas dicen, no, hombre, yo que voy a tener a esa persona aquí porque, no, 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 prefiero pagarle el preaviso porque es un peligro, digámoslo así, cuando es así que hay sospechas de eso. Entonces, ¿por qué pasa lo que le va a pasar a este mayordomo que vamos a ver ahorita? Entonces, este señor le dijo, vea, estoy escuchando eso de usted, así es que da cuenta de tu mayordomía, es decir, ve arreglando las cuentas porque ya no vas a ser mi mayordomo, es decir, lo iba a despedir, ¿cierto? Entonces, para ese empleado, para ese mayordomo, había llegado el momento de rendir cuentas, ¿no? Obviamente, y como él era el mayordomo, era el que pagaba y todo eso, en ese tiempo, obviamente, a ellos se les da un anillo, ¿no? Una sortija. Acuerden que ellos tenían un anillo con el cual tenían la autorización, los reyes usaban eso, le daban una sortija a algún enviado para que tuviera como un sello, ¿no? Básicamente ahí. Entonces, esta persona comenzó a arreglar todo y como él era el pagador, básicamente, entonces vamos a ver que comenzó a actuar como actúa la gente del mundo, ¿no? O sea, que acuérdate que es un sistema en el que hay que sobrevivir, ¿no? Y para uno en este sistema en el cual rige el engaño, la estafa, la mentira, pues uno tiene que sobrevivir en ese mismo mundo, con las mismas armas, ¿no? Básicamente, uno no va a sobrevivir en medio de la mentira y eso, si uno está metido ahí en ese ambiente, uno no va a sobrevivir siendo ético, ¿no? Ni mucho menos, no. Esa gente sobrevive ahí en medio del barro y de la podredumbre, de la estafa y de la mentira, sobreviven usando las mismas armas, ¿no? Básicamente. Entonces, dice la palabra que como él ya sabía que lo iban a echar, entonces el mayordomo dijo para sí, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Dice, ¿por qué mi amo me va a quitar la mayordomía? Es decir, me va a quitar el anillo que me da cierta autoridad. Y entonces decía, pues yo cavar no puedo. O sea, como trayéndolo a tiempo de ahora, decir, meterme yo ahorita a trabajar en construcción, no, no puedo. Y después decía, y mendigar, pues me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza. Entonces, seguro era una persona que dice, cavar no puedo, ¿cómo voy a trabajar yo en construcción si, o sea, toda la vida he trabajado de mayordomo, administrando, sellando cosas, pagando, entonces mis manos son como muy delicadas para eso, ¿no? Y además no tengo fuerzas para esos trabajos tan duros, ¿no? Básicamente, o sea, no estoy hecho para ser un obrero normal. Y por el otro lado, mendigar, pues qué pena, ¿no? Qué vergüenza estar mendigando. Entonces, ahí es donde uno se pone a ver lo delicado de este sistema. O sea, le da pena mendigar, pero no le da pena robar, ¿no? Así es la gente, ¿no? O sea, la gente, hoy en día, mucha gente prefiere robar que en vez de ir a ganarse
pues no digamos que mendigar, pero de pronto ir a trabajar en los buses, así, vendiendo dulces, o haciendo cosas que hace mucha gente. Hay gente que prefiere robar como tal, ¿no? Mucha gente en la actualidad hoy es igual. No, 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 trabajo duro no puedo porque yo no estoy preparado para eso. Ir a hacer algún trabajo mendigando, tampoco diríamos que mendigando, algún trabajo ahí donde yo necesite el favor de la gente, qué vergüenza, ¿no? Pero robar, ahí sí no les da pena como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que él estaba pensando, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer ahora? Es que cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Entonces en el versículo 4 dice, ya sé lo que haré, dice él, ¿no? Para que cuando se me quite la mayordomía, entonces me reciban en sus casas. Entonces él no se arrepintió básicamente de lo que había hecho, ni de que lo hubieran encontrado robando, ni siquiera ni de pedirle perdón al jefe que le había dado confianza como tal. ¿Por qué? Porque era un estafador, ¿no? Era un estafador y además no era un estafador cualquiera, era un estafador al que se le reconocía que era inteligente, ¿no? Que aprovechando su puesto de mando, pues hacía ciertos movimientos que lo hacían caracterizar como alguien que tenía sus recursos como tal. Entonces, no tenía ninguna preparación para otro trabajo, probablemente, no sé, la Biblia no lo dice si era joven, viejo, pero probablemente era una persona ya siendo mayordomo, pues alguna persona de alguna cierta edad en el que ya no podía hacer trabajos forzados como tal, muy orgulloso para ir a mendigar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ya dijo, no, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten la mayordomía, es decir, para cuando me echen, la gente me reciba en sus casas. Entonces dice el versículo 5 y 6 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, acuerde que era el que pagaba, ¿no? Entonces estaba y estaba pagando preaviso, llamémoslo así. Entonces dijo, ¿ahora qué hago? Ah, ya sé qué es lo que voy a hacer para que cuando me despidan la gente me reciba en sus casas. Entonces dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Él le dijo, bueno, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe ahí 50, ¿no? ¿Cierto? O sea, el famoso chorizo, como tal, que le dicen aquí en Costa Rica, o el chanchullo que llaman en Colombia. ¿Cuánto le debe esto al jefe? 100. Bueno, pon ahí 50, pues. Yo te rebajo 50 bajo mesa, ¿no? Ese fue el procedimiento que él comenzó a utilizar. ¿Para qué? Para que la gente, cuando él ya no estuviera ahí, la gente siguiera en deuda con él, ¿no? Porque les había rebajado, así como por arte de magia, en este caso a este de 100 a 50 barriles de aceite, ¿no? Acuerda que si eso fuera hoy en día ya no serían barriles de aceite, sino probablemente barriles de otra cosa, ¿no? De petróleo, algo así como más caro, ¿no? Eso le dijo al primero. Después le dijo al segundo, ¿y tú cuánto le debes al jefe? Dice, 100 medidas de trigo. Y le dijo, ah, bueno, entonces anota ahí 80. ¿Entiendes? Entonces mire que el uno de 100 le bajó a 50 y a este de 100 le bajó 80, ¿no? Ahora, ¿por qué no le aplicó al segundo el mismo descuento que el primero? ¿Alguien Era sabe la diferente, respuesta? eran diferentes personas. Sí, pero a uno le hizo un descuento de la mitad y al otro nada más le bajó de 100 a 80. ¿Por qué no le hizo el mismo descuento? Mm, no sé, para también que me el pongo a jefe no se imaginar, diera cuenta. sí, correcto. Tal vez el trigo Ah, era más evidente, tal vez que el aceite que hiciera falta. todo lo que digamos es puro, puro bateo, ¿ah? Como dice 440, ¿no? No sabemos, la Biblia no dice, ¿entiendes? ¿Por qué a uno le rebajó 50 y al otro le rebajó 20? No sabemos. Lo más importante y lo que nos interesa es que le hizo un descuento, o sea, lo favoreció, ¿me entiendes? O sea, estaba aplicando la misma técnica. Debe 100, anote 50 ahí. Usted debe 100, anote 80 ahí. Probablemente otro dinero. ¿Y usted cuánto debe? 100, anote 70 ahí. ¿Me entiende? Esa era la técnica que él estaba usando, ¿no? O sea, no sabemos por qué no hizo lo mismo de cuento, pero lo que sabemos y lo que nos interesa es que lo favoreció, ¿no? Y entonces, al enterarse de eso, dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo, que ahí es donde viene el versículo que causa como cierta duda, ¿no? De por qué. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Era lo que el Señor, acuerda que el Señor le está hablando a sus discípulos, ¿no? Entonces, esa declaración básicamente es lo que hace que esta parábola a veces uno diga, pero ¿por qué va a alabar? Porque el Señor está enseñando de que alabaron al mayordomo malo por esa sagacidad, ¿no? Que tenía. Y pone el Señor y hace la comparación y dice, porque los hijos de este mundo, es decir, de este sistema, son más sagaces que los hijos de luz. Entienda que los hijos del mundo son la gente de este mundo y los hijos de luz, ¿quiénes son?
los discípulos, los cristianos, pues llamémoslo así, ¿no? Básicamente. Entonces, esa declaración fue hecha, obviamente, el Señor está hablando del dueño, el hombre rico, el jefe del mayordomo, pero acuerde que él está transmitiendo un mensaje por medio de la parábola, básicamente, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se queda, dice, ¿cómo elogiar a alguien que está actuando de una manera, pues está estafando como tal, ¿no? Básicamente. Entonces, reconoció, obviamente, el amo, reconoció que su empleado había actuado con astucia, ¿cierto que sí? ¿En qué sentido, obviamente? Porque, pues, este sistema se mueve así, ¿no? O sea, usted quiere ganarse a alguien, ayude a alguien a que haga alguna maniobra mala, que engañe, que haga una estafa, y verá que la gente te agradece, ¿no? Pero nadie te va a agradecer a ti cuando tú vas y más bien instas a alguien a que actúe de una manera correcta. Entonces, ¿me entiende? Porque eso no es lo que se mueve en este sistema, ¿no? Entonces, ahí viene una pregunta. ¿Ustedes creen que la sagacidad es mala? Ser sagaz. Depende. Yo creo que no. Depende para qué la use. Bueno, lo primero que tendríamos que saber es si ustedes saben qué es la sagacidad, ¿no? Y eso le iba a Una decir que persona ¿Ah? Como astuto, astuto. Eso es que iba a las preguntar yo. Sagacidad. sagaz, ¿Qué, Gonzalo? una ¿Dice? persona como diligente, muy sagaz para astutas las cosas, ¿Qué, Gonzalo, que no te escuché? como si fuera astuto. Sí, bueno, aquí está la definición de la sagacidad. inteligente. Vean, la sagacidad es una habilidad mental, ¿no? Porque digamos, la sagacidad, ¿dónde empieza aquí, no? Porque es esa capacidad que tenemos de resolver, ¿no? La sagacidad es la habilidad mental para la captación de los problemas de la vida y la facilidad para resolverlos sin dificultades, a pesar de no contar con los recursos normales, ¿no? Ese es ser sagaz, digámoslo. En cierto sentido es sinónimo de astucia, que por ahí lo nombraron, disimulo, diplomacia, argucia, cautela, picardía, y en otros aspectos se asocia a la sutileza, al ingenio, a la perspicacia y habilidad mental. Entonces, eso es ser una persona sagaz, una persona que así, digamos, esa habilidad que tiene uno de que en la medida en que se le presenta algo y uno mentalmente resuelve, ¿no? O sea, sabe cómo utilizar algunas situaciones para sacarle Como provecho astuta. o resolver. Sí, ser muy astuto, ¿no? Eso es prácticamente eso, ¿no? Entonces, la Eso, sagacidad, eso se Pastor, maneja es en el plano secular, ¿no? Que la sagacidad, no, ¿no? pues lo que pasa es que lo que decía Juan Pablo, ¿no? O sea, la sagacidad es buena o mala, depende para lo que usted sea sagaz. En este caso, ese mayordomo obviamente tuvo una sagacidad para lo malo, ¿no? Pero fue sagaz, entonces se le elogió. Uno puede ser muy sagaz, puede ser astuto, puede tener esa habilidad de resolver para lo bueno también, ¿me entiende? Entonces, una persona astuta no necesariamente es alguien malo, ¿no? Uno puede tener mucha astucia para lo bueno también, ¿me entiende? O sea, es la capacidad esa capacidad mental de resolver, aunque uno no tenga los recursos necesarios. Entonces, hay gente que es muy sagaz en eso. O sea, muy astuta, digámoslo, como que tiene esa habilidad de resolver y de analizar una situación rápidamente y con lo poco que tenga, plantear soluciones y aprovecharse a veces de adversidades para sacar provecho, cosas de esas, ¿no? Eso hace parte de la pastor, sagacidad, ¿no? y esa sagacidad uno la desarrolla, la aprende o con el tiempo o algo como que Es que, nace, digamos, el ser sagaz es una habilidad que, digamos, como es una habilidad, la mayoría de las habilidades uno las tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, sí se necesita tener esa información. Es como el discernimiento espiritual, digámoslo así, que esa capacidad de discernir si algo es bueno, algo es malo, si algo es de Dios o no es de Dios, es algo que uno desarrolla, ¿no? ¿En qué momento? Cuando uno comienza a hacer buen uso de la información, es una combinación del conocimiento, la sabiduría, que uno tenga esa capacidad de decidir, de analizar, de meditar en lo que uno estaba viviendo, digámoslo así. Entonces, dándole la respuesta a Davis, la sagacidad es algo que se desarrolla, Davis. No es que uno nace siendo sagaz y ya, no, no, no. O sea, de pronto uno nace con ciertas cualidades, eso es como el famoso liderazgo, ¿no? La discusión que dicen que si los líderes se nacen o se hacen. Hay gente que nace que hereda, digamos, acuerde que uno tiene un carácter y un temperamento, no me acuerdo cuál de los dos es el que uno hereda, porque eso viene en la sangre, digámoslo así, pero uno lo desarrolla, ¿no? A medida que la vivencia misma le va dando a uno esa sagacidad, Davis.
de resolver, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Básicamente Ok, eso. Entonces, digamos, este mundo en el que nosotros vivimos, obviamente sabemos que al Señor no lo recibieron como tal. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas de juego en las cuales, precisamente por eso es que la gente rechazó al Señor, porque digamos, el mensaje que Él trajo como que no calzaba, digamos, en lo que rige este sistema como tal, ¿no? Básicamente. ¿Y qué es lo que rige en este sistema? Exactamente lo que Pablo decía en Filipenses 2:12. Todo el mundo va detrás de ¿qué? De lo de cada uno, ¿no? Todo el mundo está tratando de buscar su propio provecho, ¿me entiendes? Por eso él decía en Filipenses 2, esperen el Señor Jesús, envíalos pronto a Timoteo, acuerde que él confiaba mucho en Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo, decía él, solo a Timoteo, que sea del mismo ánimo, ¿no? Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Esto es lo que rige en este sistema. Todos buscan lo suyo propio, ¿no? No lo que es de Cristo, ¿no? Pero ya sabéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando él de Timoteo. Entonces, por eso es que el Señor lo rechazaron. ¿Por qué? Porque el Señor vino con un mensaje de que hay que amar al prójimo y todo ese asunto, ¿no? De que uno debe amar al prójimo como uno mismo en un sistema en el que todo el mundo trata de ver qué consigo para mí, ¿no? Cada uno va detrás de lo suyo propio, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por eso fue que ese jefe elogió a ese mayordomo, digámoslo, por su sagacidad, por esa sabiduría humana, obviamente, porque no es una sabiduría de Dios como tal, y que la supo poner en práctica. Decir, bueno, a mí me van a echar, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a hacer que esta gente esté en deuda conmigo. ¿Para qué? Para que cuando a mí me echen, ellos me puedan recibir en sus casas, digámoslo así, si es que yo no tengo dónde quedarme, un bocado de comida acá, acuérdate el favor que te hice. ¿Ustedes no han visto eso que a veces alguien aparece con bueno, lo veo en las películas, todo eso, que alguien aparece, se encuentran de años y decir, acuérdate que tú me debes una, ¿ah? ¿Te acuerdas hace años que lo que hice por ti? ¿Me entiendes? Es como que eh, siempre están en deuda con alguien por algún favor que les hizo, ¿no? es como un chantaje también, ¿verdad? No, Sí, puede ser bueno, una especie de chantaje, pero digamos que ahí está la sagacidad, digamos, para lo malo, es decir, voy a aprovecharme que todavía lo puedo hacer para engancharlos, digámoslo, para tenerlos ahí, ¿no? O sea, sí, es una especie de chantaje ahí Pastor, por ahí. Sí, perdón. yo ¿Qué tengo fue? una pregunta. Dígame, Es que dígame. no me queda muy claro. El que el jefe lo Ujú. elogiara no significa que estuviera de acuerdo o que estuviera aprobando lo que hizo, ¿verdad? Exactamente. Que eso que dice Flori es cierto. Él está elogiando, y es que es que a veces, por ejemplo, la gente cuando lee la parábola dice, pero ¿cómo me van a estar diciendo que alabar a alguien no necesariamente es que diga, ve, aquí lo pongo yo para que sigan este ejemplo, ¿no? Alabar es elogiar, digámoslo, es reconocerle, digámoslo, su capacidad o su destreza o su sagacidad, como en este caso, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo a veces, ¿acuerdan que Pablo una vez en Gálatas le dijo a la iglesia de Gálatas, le dijo, estoy maravillado con ustedes? Pero no maravillado porque por lo bueno, y no, estoy maravillado con ustedes porque rapidito se desviaron. Ese maravillado no era un elogio, ¿no? Estoy asombrado. Que también les he puesto el ejemplo cuando, ahorita que les decía de esos robos de película que a veces roban un banco y uno dice, wow, pero ¿cómo lo hicieron? Entonces uno se maravilla. Pero no es porque sea algo bueno, sino que uno dice, ¿qué capacidad tiene la gente? Hoy en día, si hay algo que a uno lo deslumbra, es la maldad de la gente, ¿no? Yo alguna vez, vea, les cuento una historia. Cuando yo recién llegué a Costa Rica, yo entré a trabajar a un hotel por allá en Tortuguero, que es un hotel de selva. Y bueno, pues tampoco es que uno tenga mucho que hacer por allá, ¿no? O sea, en medio de la selva allá. Y habían unos libros ahí. Entonces, como uno de los dueños era colombiano, encontré un librito colombiano que se llamaba Los Jinetes de la Cocaína. ¿Me entiende? Y entonces me puse a leerlo porque era toda la historia del cartel de Medellín. Toda la historia, ¿no? Y claro, como yo conozco la historia, entonces me metí en el libro a leer y yo estaba leyendo algo que muchas de las cosas que de pronto yo viví estando en Colombia, ¿no? Y entonces ahí comenzaban a decir cómo fue que ellos empezaron el negocio, comenzaba yo a leer ahí cómo ellos hacían bolsas de estiércol de elefante, digámoslo así, porque los perros son animales que le tienen miedo a los animales más grandes que ellos, como el elefante. Entonces hacían bolsas de estiércol de elefante, entonces los perros no detectaban. Entonces uno decía, wow, qué capacidad
tiene esa gente, o sea, el ingenio para el mal, ¿me entiendes? Y entonces uno alaba eso, pero no es porque esté bien, sino que lo que dice Flori, no es que uno esté aprobando lo que están haciendo, sino que uno reconoce que la gente, como dice el Señor, ¿no? Hacer el bien si pudieron, pero hacer el mal si pudieron y hacer el bien no quisieron, ¿me entiendes? Entonces, el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? A veces mal canalizada como tal. Pero bueno, entonces el caso es que el jefe lo elogió por esa capacidad que tenía, obviamente, de cómo usó los bienes materiales para asegurarse un futuro relativamente tranquilo. Ahora ustedes dirán, pastor, pero yo todavía no encuentro como cuál es el resultado de la parábola. Bueno, acuérdense que hasta del versículo 8 está la parábola como tal, pero falta ver cuál es la aplicación como tal, ¿no? Entonces, básicamente el Señor lo que le está diciendo a ellos, y inclusive les dice, es que mire que los hijos de este sistema, los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz, digámoslo así, o los hijos de Dios como tal. Y eso siempre nos ha puesto ese ejemplo, ¿no? Cuando él mandó a sus discípulos, les decían, vea, ustedes tienen que ser astutos, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, o sea, porque a veces a los cristianos a veces se nos encasilla ahí de que nos falta como pellizcarnos, ¿no? ¿Me entiende? Porque nos tienen a nosotros en un concepto. Yo alguna vez pongo un paréntesis también. Alguna vez leí un meme ahí en Facebook que puede sonar hasta broma o ofensivo, que había alguien, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, que había alguien que le decía al otro, no, a mí no hay como tener una novia cristiana. Dice, ¿por qué? No, porque yo la engaño y después yo le pido perdón y ella me perdona y los dos le echamos la culpa al diablo y seguimos igual. Entonces, suena como feo, pero ¿sabe qué más feo? Que es verdad, ¿no? Es verdad, ¿me entiendes? Entonces, a veces nos tienen a los cristianos así como falta de malicia, como que nos pueden engañar, como que pongan la otra mejilla, como que usted no dice que es cristiano, usted no puede hacer eso, ¿me entiende? Entonces, por eso el Señor decía, los hijos de la luz, de las tinieblas son más sagaces, o sea, tienen más sagacidad, porque la sagacidad no es mala, acuerden, la sagacidad es buena dependiendo para lo que uno lo haga, ¿no? Entonces, a eso se refería, ¿no? Y entonces, el versículo 9 en adelante, del 1 al 8, ustedes ya saben cuál es la parábola. Nada más la retomo así. Un señor tenía un mayordomo, se dio cuenta que él estaba robando, entonces lo llamó y le dijo, vea, va arreglando todo porque lo voy a despedir. Entonces este dijo, ¿ahora qué hago yo para cuando me despida? Entonces ya sé lo que voy a hacer, aprovechando que todavía tengo voz de mando, voy a perdonar en la deuda a más de uno ahí. ¿Para qué? Para que cuando ya yo no esté, ellos sintiéndose en deuda conmigo me reciban en sus casas. Esa es la parábola como tal, y entonces el jefe alabó o reconoció la sagacidad de ese mayordomo y le reconoció su capacidad de, digamos, de solucionar o de aprovecharse de la situación como tal. Y entonces después viene del versículo 9 en adelante lo que es la aplicación de la parábola como tal. Entonces viene el versículo 9 y le dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces ya, recuerde que en lo natural que fue, esta persona ganó amigos por medio de esa riqueza que tenía, o esa capacidad que tenía. ¿Para qué? Para que cuando ya no fuera mayordomo, pues entonces lo recibieran en sus casas. Entonces aquí, y 9 es el paralelo espiritual. Entonces les dice, y yo os digo, ¿no? Ya, desde el plano espiritual, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahí viene la aplicación de la parábola, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando el Señor ahí, no? Eh, Acuérdense, ¿no? Nada más partamos de lo que ya conocemos, que Dios no tiene ningún problema con el dinero, ¿no? El dinero no es malo en sí mismo, ¿no? El problema es el amor al dinero, ¿no? Que ahí está el principio de todos los males. Entonces, partamos de eso. El dinero no es malo, sino el amor al dinero, ¿no? Básicamente. Entonces, para los que, digamos, para los que decimos que somos cristianos y todo eso, obviamente, que esa es otra cosa, ¿no? Que a veces se nos tiene a los cristianos como que no, que el cristiano tiene que ser pobre, que no puede tener riqueza, que no puede, porque acuérdese lo que dijo el Señor, que es más fácil que un camello pase por, bueno, una cantidad de cosas, pero el dinero no es malo, ¿no? Si el dinero usted lo ha ganado bien, con sus esfuerzos, nada más tengamos presente esta parábola, hay una recomendación de un buen uso que le debería dar uno a las riquezas, ¿no? Que en este caso se le llaman riquezas injustas, que no necesariamente tiene que ser riquezas ganadas mal, ¿no? Ahorita le voy a explicar qué es una riqueza injusta como tal, ¿no? Entonces, para los creyentes, digámoslo, de todo este tema del dinero, pues no debería
más allá del valor material que lo tienen, obviamente, porque el dinero es importante, pues uno debería también darle como digamos, un enfoque también muy ligado a la parte espiritual como tal, ¿no? Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, en este versículo 9 es ganen amigos, es decir, inviertan bien, usen bien las riquezas injustas, que las riquezas injustas, ¿a qué se refiere? El dinero en general, ¿no? ¿Y por qué se le llama injustas? Porque por más dinero que nosotros tengamos, así sea un dinero bien habido, nosotros no vamos a ser justificados por ese dinero, ¿no? O sea, al final, aquí no se va a salvar o no va a ser justo o injusto, dependiendo de lo que uno tenga en la cuenta del banco, ¿no? Es que, digamos, el que tenga más de 10 millones de dólares en el banco ya es justo y el que tenga menos ya no, no, eso no, no. O sea, el dinero en general se le llaman riquezas injustas. ¿Por qué? Porque no nos van a justificar, digámoslo así. Podemos hacer uso de ellas de acuerdo a lo que dice el Señor. Las riquezas son injustas, no los van a justificar, pero úsenlas ¿para qué? Para ganar amigos. Es decir, o sea, para ganar personas o almas para el reino, digámoslo así. ¿Para qué? Para que cuando estas riquezas os falten, es decir, cuando ya no las necesitemos porque nosotros nos vayamos de este sistema, porque acuerde que cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Entonces, ganen amigos por medio de esas riquezas, por medio de ese dinero que ustedes tienen natural, para que cuando ya no las tengan, es decir, cuando muramos, podamos ser recibidos allá en las moradas eternas y podamos con confianza decir, wow, contribuimos, digámoslo, al reino del Señor. O sea, no es que los vamos a ir a encontrar allá la gente que ganamos para Cristo, pero si de verdad le entregaron su vida a Cristo, de seguro que allá estarán con nosotros también, digamos, delante del Señor como tal, ¿no? O sea, básicamente a eso se está llamando. Entonces, él está diciendo eso, ¿no? O sea, las riquezas que tengamos, lo poco mucho que tengamos, usémoslas bien, básicamente. Y lo que el Señor está diciendo ahí es, véanlas como un Pastor. medio que puedan ser utilizadas para llevar gente a los pies del Señor. Sí, Señor. Sí, eso era como lo que quería decirle, que usar las cosas que tenemos, digamos, para llevar las almas a Cristo, por decirlo así. Correcto. Que no quiere decir pues que uno tenga que, como le enseñan a la gente, que usted tiene que ir a llevar todo lo que gane allá y no, no. Hay que aportar, digámoslo, apoyar las obras, apoyar a la gente que usted sepa. Vea, por ejemplo, por ahí es algo. Hay gente que tiene bucetas. Bueno, nosotros no podemos hacerlo allá, pero hay pueblos o así, gente que tiene una buceta y dice, no, yo los domingos recojo ahí en la ruta, ciertas personas las lleva a la iglesia, las lleva. Entonces, eso es como poner los recursos que uno tiene al servicio de los demás, a que la gente, a darle cierta facilidad a la gente a que pueda acercarse al Señor como tal, ¿me entiende? Entonces, es usar, digamos, lo poco mucho que uno tenga, porque acuérdense el paralelo de este tipo, ¿no? Este tipo lo que hizo fue usar sus riquezas, digámoslo así, o su capacidad que tenía para ser amigos, digámoslo, ¿para qué? Para más adelante tener la satisfacción de decir, wow, tengo dónde llegar, ¿no? O por lo menos ahí me van a recibir, ¿no? En este caso es casi lo mismo. De esas las riquezas que no es que, cuando dicen y riquezas injustas, no es que sean dineros mal habidos, sino que es del dinero en lo natural, ¿no? Las riquezas que no nos van a justificar, pero que les podemos dar un uso y por medio de ellas utilizarlas con un fin de hacer, por ejemplo, que algunas personas o contribuir a la obra o ayudarle a una familia. No sé si ustedes han visto ahorita hay muchos influencers, digámoslo así, sobre todo en Colombia, que los he visto, de gente que sale a las calles y compra comidas y después se va a repartirlas a las calles, que está bien, ustedes dirán, pastor, pero esa gente no está predicando, sí, pero vean, aquí le traigo una comidita de parte de Dios, Dios te ama, que el Señor te bendiga, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos, pues, por lo menos algo hacen, ¿no? O sea, también conocemos gente que tiene mucho dinero que no hace nada, ¿no? O sea, de todo hay en esto, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que el Señor le está diciendo a los discípulos. Utilicen las riquezas injustas para que hagan amigos, o sea, para que cuando ya las riquezas no estén, ustedes sean recibidos allá o en las moradas eternas, ¿no? Y después comienza a decir en el versículo 10 12 el que es fiel en lo poco, pues también en lo más es fiel, ¿no? Y el que en lo muy poco es injusto, pues también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ya saben que cuando hablamos de riquezas injustas, estamos hablando de todas las riquezas que tengamos aquí en lo natural, ¿no? Dice, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro, ¿no? Entonces aquí básicamente es la actitud que tengamos ahí. Cuando se habla de eso, de que uno debe ser fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Hay gente que ni siquiera en lo poco es fiel, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de dinero, ¿no? Sino que hay personas que no valoran, digámoslo, o creen que es muy poco lo que uno puede hacer en el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, en el servicio, digámoslo así. Hay gente que menosprecia, digamos, el poder servir en cosas pequeñas, ¿no? O sea, no sé, como ser ujier en una iglesia, o ser profesor de la escuelita dominical, o no sé, cosas de esas que dicen, gente, no, 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 a mí me gusta es predicar, a mí me gusta es cantar, o a mí me gusta es ser evangelista, o cosas de esas. Entonces, ¿me entienden? Entonces ahí es donde el Señor dice, hay cosas en lo poco, si uno no es fiel en lo poco, por ejemplo, yo desde que llegué a Pavas en Efesios, a mí algo que me enseñaron es que si, me decía el pastor Tibor, me decía, si uno quiere ser un buen primero, ¿qué tiene que ser? Un buen último. Un buen Buen segundo. segundo. O sea, si usted quiere ser un buen primero, tiene que ser un buen segundo, ¿entiende? Y la oportunidad llegará. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta ser segunda, ¿entiende? Que hay gente que quiere ser primera de una vez. Entonces, vea, si no fuiste fiel en lo poco, créeme que el Señor no te va a poner en lo mucho. Entonces el Señor está diciendo aquí, si ustedes no son fieles en las riquezas injustas y no son ahí, entonces ¿quién les va a dar lo verdadero, no? ¿Cuáles consideran ustedes que son si las riquezas injustas son las de aquí, las de este sistema, cuáles se imaginan ustedes que son las riquezas verdaderas? La vida eterna. Las La del verdad, reino. Las del reino, ¿sí? La vida eterna, ya. Entonces, Sí. imagínense, él dice, si aquí en lo natural con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les va a dar a ustedes entonces las riquezas eternas o la riqueza verdadera como tal, que es lo que está allá, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es lo que está ahí, ¿no? Entonces, ese es el llamado que nos hace el Señor por medio de esta parábola, o sea, que seamos sagaces, que seamos inteligentes en el uso de lo que tengamos, ¿no? O sea, y insisto, no quiero decir con esto de que uno tenga que estar llevando, pastor, pero entonces hay que hacer como hacían los discípulos de la otra vez, que todo lo vendían y lo llevaban a la iglesia. No, no estamos hablando de eso, y no, seamos buenos mayordomos, ¿me entiende? Entonces, una cosa sin dejar de hacer la otra, siempre tenemos que administrar bien, pero pastor, administrémoslo de una manera responsable. Sí, señor. hay una parte en la palabra que dice que la palabra de Dios hace al simple, lo hace sabio. Ujú. Sí, Entonces, correcto. yo siento que también es muy importante, ya cuando uno entra en una relación con el Señor, que esas cosas lo van haciendo uno sabio y así uno va a poder tomar mejores decisiones, porque como usted lo decía antes, que mucha gente en el mundo dice que a los cristianos son tontos, que cualquiera los engaña, que cualquiera se aprovecha, pero yo siento que también eso va a depender mucho del conocimiento de ese cristiano, ¿verdad? Porque cuando ya Correcto. uno llega al conocimiento del Señor, ya ahí a uno no lo engañan igual. Sí, sí, correcto. Precisamente, pero hay gente, de acuerdo a lo que dice Gonzalo, hay gente que Correcto. se queda solamente en que es que yo soy muy simple. Entonces se quedaron ahí, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento, hablando de, digamos, hagamos un autoexamen los que estamos aquí. ¿Quiénes de los que estamos aquí, cuando llegamos a los pies del Señor, nos podíamos decir que éramos sabios o que conocíamos palabra o que dominábamos ciertos temas? Nosotros todavía no somos sabios en la palabra, o sea, obviamente nos falta mucho que aprender y mucho que aplicar, pero yo me acuerdo, cuando uno llega es más, yo les he contado que cuando yo empecé mi cristianismo, para mí, de las 2 horas que duraba el culto acá en Pavas, la primera hora era, porque ahí hiciera casi una hora de música, era la mejor hora para mí, ¿no? Ya, ya, ¿me entiende? Y cuando empezaba la prédica era la parte más difícil, ¿me entiende? ¿Por qué? Pero ¿por qué es? Porque uno no conocía nada, ¿no? E inclusive en la misma música, como yo venía de la católica, pues yo veía que todo el mundo aplaudía y levantaba la mano, y ustedes saben que uno viene de la católica nada más así, así, qué pena, ¿no? Entonces ya después uno comenzó ahí como a levantar una manito y después la otra, y después se aprende uno las canciones, entonces es como algo progresivo, ¿me entiende? Entonces a eso se refiere que la palabra, si uno se mete de verdad de corazón a conocer, ya hay temas que uno comienza a manejar que antes no manejaba, ¿no? Pero la gente se queda nada más ahí, no, es que yo soy simple, es que no entiendo, lo que empezamos ahorita es que no entiendo la Biblia, no, 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 mejor me voy a conformar a ver a escuchar, ¿no? A los demás, ¿no? Por eso estamos hablando ahora de que
de que si uno se pone a escuchar y que me confunde porque escucho una cosa hoy, otra mañana, otra aquí, no. Uno puede escuchar, pero siempre tiene uno que pesar todo y hacer su tarea, ¿no? Ir digamos, a escudriñar y que uno tenga su propia idea, ¿no? Básicamente, ¿no? Ok, bueno, entonces, básicamente la parábola va por ese lado. No, ahorita, ahorita la retomamos a ver si nos quedó claro, pero recuerden, del 1 al 8 está la parábola como tal, que se la dije, y la aplicación, ¿cuál es? Simplemente es esa, ¿no? El Señor lo que está diciendo es, vea, aprovechen las riquezas injustas, o sea, el dinero que tenemos en este sistema para hacer amigos, digámoslo así. Cuando habla de amigos, obviamente es traer gente a que sean como uno, ¿no? Más adelante dice, pero me adelanto lo que le decía el Señor a Jeremías, aprovecha, ¿para qué? Para que ellos se conviertan a ti. O sea, tú no te conviertas a ellos, que ellos vengan a ti, aprovecha, usa los recursos que tengas, ¿me entiendes? Lo que tengas. No estamos queriendo decir pues que la gente se va a quedar sin nada. Usa lo que tenga, ¿para qué? Para ser amigos, para traer gente al reino. ¿Para qué? Para que cuando las riquezas falten, es decir, para que cuando tú te vayas o muramos, porque ya no las vamos a necesitar, tengamos tesoros allá arriba y hayamos acumulado puntos allá arriba como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Ya en el versículo 13, obviamente, como es la enseñanza va por ese lado, el Señor les dice, porque acuerda que ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Nadie puede servir a Dios y a la riqueza, porque esto no es un tema de que o el uno o el otro, ¿no? Más bien la recomendación del Señor es, no te pongas que Dios o la riqueza, ¿no? Más bien, usa las riquezas ¿para qué? En pro de traer gente para Dios, digámoslo así, ¿no? O sea, una cosa no tiene por qué excluir a la otra, ¿no? Entonces, porque si uno sirve la riqueza, acuerde, la riqueza se puede, o sea, hay gente que se obsesiona con la riqueza, ¿no? Entonces se vuelve su propio Dios como tal, ¿no? Entonces, los estados de ánimo, las motivaciones, todo eso depende del dinero. Ahora, yo no les voy a negar vea, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, no sé, o algunos, tal vez la mayoría, la gran mayoría de problemas que hay al interior de las relaciones de pareja, matrimonios, casi siempre es por temas de dinero, ¿o no? Sí, la plata trae muchos problemas. Que falta esta cosa, que aquí, allá, que faltó allá, que entonces comienzan a haber peleas por esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando la parte de dinero se estabiliza y uno da buen uso a la riqueza, llamémoslo así, hay muchos problemas que se desaparecen, eso es así, básicamente, ¿no? Pero es precisamente por eso, entonces cuando el dinero, y digamos, ahí es por la necesidad, por la falta de, ¿no? Pero a veces el problema es cuando es por exceso de, ¿no? O sea, que pasa lo que dice también ese pasaje de la Biblia, que el que tenía ese granero y lo llenaba y decía, uy, ya no me alcanza, voy a construir otro para seguir acumulando. Y le decía, necios, y esta noche vienen por tu alma, ¿no? Entonces, todo eso que acumulaste, ¿para quién va a ser? Para que lo disfrute otro, ¿no? Entonces, utiliza sus riquezas, utilizas para lo suyo, ¿está bien? Gózate con la mujer de tu juventud, amén, diría Milena por ahí. Gózate con la mujer de tu juventud y todo eso, pero también úsala ¿para qué? Para ser amigos, ¿para qué? Para que cuando ya no estés aquí, hayas hecho tesoros en los cielos, ¿no? Básicamente eso. Ok, bueno, entonces, porque bueno, no es un secreto que los bienes materiales pueden volver a una persona egocéntrica, el dinero hace que la gente se vuelva insensible como tal, y bueno, tantas cosas que puede, por eso es que la Biblia dice que cuando hay un amor excesivo al dinero, ahí empiezan todos los males, ¿no? Todos los males, ¿no? Básicamente, y lo que él está diciendo ahí es ¿cuánta gente no deja a un lado su relación con Dios? ¿Por qué? Por los negocios, que no es que uno descuide su negocio y su empresa, si es que la tiene, sino que se vuelve ya, eso se vuelve tu prioridad, tu Dios, tu todo, ¿no? Como tal, ¿no? Que era un problema porque el Señor hacía mucho énfasis en este tema de las riquezas y todo eso, porque ¿quiénes están escuchando? Los fariseos. Los fariseos, ¿no? El Señor sabe que están escuchando los fariseos y se acuerda que el domingo antes de la parábola que explicamos del rico y Lázaro, precisamente empezamos por ahí, ¿no? Que el Señor empezó hablando a los discípulos, pero como los fariseos estaban ahí y como ellos eran avaros, ¿qué es una persona avara? Es alguien que acumula Codicioso, Se dinero inclina por las riquezas. codicioso. o ¿cuál es Sí, eso? una persona avara es aquella que
digamos que tiene lo suyo, tiene su plata, porque pues mandaría que uno fuera avaro siendo limpio, ¿ah? Eh, una persona avara es la que tiene su plata, pero no solamente que la tiene, sino que es celoso con ella y es codo, como dicen en algunos lados, amarrado, como decimos en Colombia, no gasta nada, siempre que acumulando, no comparte con nadie, ¿me entiendes? Esos eran los fariseos. ¿Por qué ellos eran avaros? ¿Por qué cuidaban mucho el tener? ¿Por qué creen ustedes que ellos cuidaban mucho el tener tener sus recursos y cuidar su plata y tener sus propiedades? ¿Por qué creen que ellos se preocupaban tanto por eso? Pastor, Ajá, Gonzalo. tal vez un punto importante, bueno, yo lo he tomado más como a lo personal, porque Ujú, cuando yo, bueno, hace un tiempo que yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, en una parte que Pilatos está, que cuando los judíos llevaron a Jesús para que lo condenaran, y él le dijo que él tenía la autoridad sobre el Señor para condenarlo, y Jesús le respondió que él no tiene ninguna autoridad sobre él si no fuera dada por Dios. ujú. Entonces, ahí yo más o menos asimilé algo que las cosas que uno tiene no son de uno, en realidad, son que Dios se las ha dado a uno. Y si uno, bueno, esas personas que tienen mucha plata, muchas veces son ávaros porque creen que es de ellos, pero en realidad yo siento que es que Dios se las dio a ellos. Sí, pero digamos que si esas personas no tienen relación con Dios, pues eso no les interesa mucho, ¿no? Digámoslo así. Es Ahora correcto. que Gonzalo dice eso, yo también alguna vez les conté una historia ahí relacionado con eso, ¿no? De que, por ejemplo, hay un señor que tenía mucha plata, ¿no? Mucha plata, entonces tenía a su esposa y tenía a su chofer, ¿de acuerdo? Y entonces él, bueno, acumule y acumule y acumule, y entonces resulta que llega un momento el señor de tanto estar metido en sus negocios y todo eso, ¡pum! Se murió, ¿no? Digamos que le dio un infarto, entonces se murió. Y entonces obviamente toda la plata pues le quedó a la Bueno, esposa, toma ¿cierto? popó. Y entonces la esposa se casó con el chofer. Quedó con el chofer y entonces comenzó el chofer a darse los lujos y todo eso. Entonces ya el chofer dándose todos esos lujos decía, qué raro, ¿ah? Yo pensé que yo trabajaba para ese señor y resulta que ese señor trabajaba para mí. Decía el chofer, ¿no? Porque así es, ¿no? O sea, por eso es que a uno lo que le aconsejan es disfrute, disfrute lo que tiene, o como lo decía Pablo, gózate con lo que tienes hoy, gózate, mañana puede que tengas más, pero gózate con lo que tengas hoy. Entonces, lo que decía Gonzalo es, hay mucha gente que tiene mucha plata y entonces, y es bien curioso, yo no sé si ustedes comparten esa opinión, pero a veces la gente que es de cuna rica, o sea, que uno sabe que son de cuna rica, es gente hasta sencilla, ¿no? Es gente hasta humilde, llamémoslo así, en pensamiento, que aquellos que la han conseguido, que nacieron pobres y la han conseguido en el camino. Por lo general, no todos, ¿no? Porque no es una regla general, pero casi que siempre es ese estándar de que la gente que lo ha conseguido en el camino como que tienden a ser más avaros, ¿no? Precisamente por el esfuerzo que han tenido que hacer, lo que sea. Pero yo no sé si ustedes han conocido gente que es rica, rica de cuna, y de gente sencilla, gente humilde, ¿no? En su trato, ¿no? No es general, ¿no? Pero es como una regla, ¿no? Pero bueno, básicamente los fariseos, pero no me contestaron la pregunta de por qué ellos se preocupaban mucho en tener sus posesiones y sus riquezas. ¿Por qué creen ustedes que los fariseos se preocupaban tanto por eso? Porque los En enterraban apariencia. con esas cosas. Porque los enterraban con esas cosas. Bueno, pero de todas formas ellos, no pensemos porque digamos, ya muertos, sí, a uno le pueden llenar el ataúd de todas las riquezas, pero al final Por apariencia, pastor. por apariencia, dice Juan Pablo, ¿qué más? Una cultura que ellos tenían que cuidar sus... Cultura, dice Milena, ¿qué más? Referencias, Referencias, pero hay algo herencias, más. Porque era, herencias, era digo. como que era un reflejo de que eran bendecidos por Dios. Aquí lo vemos. Esa es, Juan Pablo. Porque sí, porque el tener recursos y digamos, el tener riquezas era como una señal de que Dios estaba con ellos, llamémoslo así, ¿no? O sea, y les ponía el domingo el ejemplo de Jonás, de Job, que Job era una persona que tenía sus propiedades y en su momento cayó en desgracia, perdió todo, y entonces vinieron los amigos de lejos y decían, Job, arrepiéntete, arrepiéntete, porque ellos asociaban de que esa desgracia de Job era porque está en pecado, ¿no? Porque eso era una costumbre de la época.
Por eso es que el Señor les tiró la otra parábola del rico y Lázaro, diciendo, vea, había un rico que tenía todo rico, pero se fue para el infierno. ¿Me entiende por qué los fariseos estaban oyendo, no? Y entonces los fariseos tenían ellos, en medio de sus costumbres, como decía Milena, o la creencia de que la riqueza, digámoslo así, primero que todo era una señal de que Dios estaba con ellos, y segundo era algo que les garantizaba su eternidad, digámoslo precisamente porque creían que Dios estaba con ellos. Entonces, por eso es que el Señor sabiendo que los fariseos están oyendo, comenzó a decirles todo esto, ¿no? Que estamos hablando, de que utilicen bien su riqueza, o sea, no para que la tengan ahí, ¿por qué? Porque algún día no la van a tener. Entonces, asegúrense de usarla bien, hagan amigos, y por eso uso esta parábola, hagan amigos, ¿para qué? Para que cuando ya ustedes no estén, tengan tesoros en el cielo, ¿no? Y entonces por eso él les decía a los fariseos que empezaron a burlarse, les decía, oían, dice la palabra, oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Y entonces él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que pierda su valor un trazo de la letra de la ley. Entonces el Señor comenzó a recriminarlo porque ellos están burlando de la enseñanza que él estaba dando, que era una enseñanza sobre riquezas, ¿no? Básicamente, precisamente porque para ellos era un tema delicado como tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, obviamente mucha gente del Antiguo Testamento no tuvo grandes riquezas y aún así fueron personas justas como tal. Bueno, el mismo ejemplo del mendigo, ¿no? Que básicamente vivía de lo que le caía al rico y al final fue al seno de Abraham como tal, ¿no? Entonces, los fariseos obviamente intentaban justificarse por medio de sus posesiones, sus riquezas, pero ellos no vivían conforme a la ley, ¿no? Acuerden que ellos eran apariencias nada más, y por eso el Señor les dice, Dios conoce sus corazones, así que ustedes pueden aparentar lo que quieran, pero Dios conoce sus corazones como tal. Entonces, en resumen de esta parábola, obviamente es algo, ahora se dirá, ah, pastor, pero eso era para los fariseos. No, no, es para nosotros. Hemos estado tratando de aplicar, obviamente, no necesitamos ser ricos, no necesitamos tener grandes posesiones, pero en la medida en que lo que tengamos, ahora se dirá, pero pastor, si lo que yo tengo a duras penas me alcanza para mí, ¿cómo voy a usarlo para ganar amigos o almas para Cristo? Créame que no es que necesitamos estar repartiendo plata como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, lo poco que usted tenga que use hasta para uno mismo, ¿no? Empecemos por invertirla para uno mismo, primeramente, ¿no? O sea, que hay gente, por ejemplo, yo siempre he dicho a la gente de la iglesia, ¿no? O sea, que hay gente que a veces me dice, pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo para los pases. Eso no puede ser una excusa, o sea, nunca va a ser una excusa eso, porque ustedes me llaman a mí, yo les doy para los pases, o sea, ¿me entiende? Porque no nos interesa ni que tenga o no tenga, y no, nos interesa es que vayan y escuchen la palabra, o sea, que no pierdan la comunión de iglesia como tal, ¿me entiende? Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, y no estamos hablando ahora, ¿qué es lo que pide el Señor? Que de su tiempo, que realmente sea visible que el Señor es importante, ¿no? O sea, tesoros en el cielo, no se compran con plata, no es como ahora lo que le venden a uno. No sé si ustedes escucharon por ahí una pastora, no sé qué, decía que el diezmo, estaba hablando del diezmo, que el diezmo era como abrir una cuenta en el cielo. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron. Que cada que una persona diezmaba, ¡pum! Dios estaba ya en el cielo como con una libreta anotando ahí lo que cada uno iba dando, ¿no? O sea, ¿me entiende? Y lo triste es que hay gente que cree eso. Pero eso no es lo que el Señor espera, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor con esto? En resumen, la aplicación, obviamente que lo apliquemos a nuestras vidas, pensemos en nuestro futuro, pensemos en nuestra eternidad, no vamos a estar aquí toda la vida, seamos sagaces, tengamos la capacidad de resolver, de utilizar toda la vivencia, todo lo que nosotros vivamos en el día a día, desarrollemos la capacidad de usarlo para sacar provecho, pero sacar provecho para bien, ¿no? O sea, no para estafar a nadie como tal, sino ser sagaces en esa línea, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es el tema del pensamiento central de la parábola. El Señor no está alabando la deshonestidad de ese mayordomo, sino la capacidad de usar lo que él tenía ahí. Recuerde lo que le dijo el Señor a Moisés, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Pues úsalo. Entonces, la sagacidad de ese mayordomo de usar lo que tenía a la mano, que era el anillo todavía, y lo usó. Lo usó para algo bueno para él, ¿no? De que nosotros también podamos de esa misma manera usar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para contribuir, digámoslo, para lo que Él espera que nosotros hagamos como tal, ¿no? Entonces, recuerden que las riquezas injustas no se refieren a dineros mal habidos, sino a la riqueza en general, ¿no? Dinero en general
que no, no, que mientras estemos aquí nos va a servir, pero cuando nos vayamos eso no nos va a servir de nada, ¿no? O por ejemplo lo que decía Paula, que hay gente que lo entierran con todo, pero eso no le sirve a uno ya muerto, ya para qué, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Bueno, lo que dice Jeremías, como les dije, conviertas en ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, tratemos de traerlos siempre, ganar almas para el Señor, usando los recursos que tengamos, ¿no? Por ahí va el tema de esa parábola. No sé si la entendieron, si quedó claro exactamente a qué se refería el Señor con esa parábola o algo que quedó ahí como en el aire, alguna duda. Ok. Pastor, una consulta. Sí, señor. Es que no sé, a mí me sigue dando eco esa frase de las ganancias injustas. Ujú. Entonces, bajo esa perspectiva se podría interpretar que, por lo menos acá en el plano natural, no existe ninguna ganancia justa. Pues digámoslo, es que depende de lo que interpretes por justo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Porque es que si tú dices, si pensemos en lo justo. Y uno dice, pastor, entonces, por ejemplo, pensemos en la Iglesia Católica, un ejemplo, por poner un ejemplo que algo conozcamos. Entonces dice, pastor, entonces en la Iglesia Católica no hay nadie justo, es decir, no hay nadie que actúe bien, que sea transparente, que no le haga daño a nadie, ¿no hay nadie? Sí, sí lo hay, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que sí hay gente buena allá, ¿cierto que sí o no? Pero que no son justos en esa línea, o pensando en la justicia por ese lado, pero no son justos por el otro lado de que han sido justificados con la sangre de Cristo porque no han nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de que no hay riquezas justas, digámoslo así, ¿de qué plano lo estamos hablando? Estamos hablando de que nos justifiquen, o sea, de que nos permiten, de que contribuyan o que nos ayuden a alcanzar la salvación o ya trascender al plano espiritual. En esa línea, ninguna, Juan Pablo, nada material nos puede dar nada espiritual. En esa línea de esa justificación, ninguna riqueza, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, creo que el Señor ahí, hay un pasaje ahí, así como cuando dice que quién podrá añadir a su estatura un codo, también hay un pasaje que dice que cuánto daría alguien de recompensa por su alma. ¿Han escuchado ese pasaje, ese versículo? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Dice que cuánto estaría dispuesto a dar el ser humano de recompensa por su alma. Imaginen ustedes que a uno le dijeran, a cualquiera, a uno le dijeran, no, uno puede comprar la salvación. Usted, ¿cuánto costaría, digámoslo, que a uno le dijeran, uno puede comprar el boleto, uno puede comprar la entrada al cielo, digámoslo así? Entonces, imaginen ustedes si la gente hoy en día, hay gente que teniendo plata está dispuesta a dar un dineral para ir a Marte o para ir a la Luna bueno, no vayamos tan lejos, ¿no? Uno dice, para darme una vueltita en helicóptero por aquí por San José. Imagine Pastor, cuánto estaría dispuesto uno a dar. Mateo Eh, 16:26 es. léala, Leo, usted la tiene ahí. Dice, pues qué provechoso tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma. ¿Qué harás a cambio de tu alma? Es O que dice eso, acá, o qué recompensa dará el hombre por su alma, ¿me entiende? Entonces, ¿cuánto estaría uno dispuesto a dar por el alma? Pero cuando el Señor lo está diciendo ahí, porque dice, porque lo une los dos, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si gane todo y pierde el alma? ¿De qué le sirve? De nada, ¿no? ¿O qué recompensa daría el hombre por su alma? Imagínese, lo que él está diciendo ahí es, no hay recompensa que alcance para pagar el alma o para pagar la entrada al cielo, ¿me entiendes? Entonces, en esa línea, Juan Pablo, digamos que no hay ninguna riqueza que nos ayude a ser justificados delante del Señor, ¿no? Es una decisión personal. Por eso es que a uno le dicen, es que sí, no hay riqueza que compre eso. El Señor ya pagó el precio. Y me entienden, entonces no hay nada con lo que uno pueda pagar eso. Y si a uno le dijeran, ¿cuánto vale la entrada al cielo, no? Que vale tanto millón. ¿Ustedes no creen que hay gente que estaría dispuesto a pagarlos? Pero es que no hay precio, ¿me entienden? No hay nada, no hay ningún tipo de riqueza que nos ayude a justificarnos. Ahora, si nos vamos por el otro lado, decir que esa parte de justo e injusto en la medida en que fue obtenida de una manera legal o ilegal, pues sí hay riquezas que son buenas, digámoslo así, que han sido conseguidas con el esfuerzo, con un buen negocio hecho de una manera transparente, porque acuérdate que dice la palabra que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de hacer riqueza. ¿Quién nos la dio? Dios, ¿no? De una manera honesta, ¿cierto que sí?
Pero entonces hay que verla, Juan Pablo, desde qué punto, desde qué lado de la justificación. En este caso, esta parábola, lo que el Señor está hablando ahí, o está dando el ejemplo, es de porque ya está hablando de moradas eternas, y está hablando de ya cuando uno se muera y todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, de esa justificación, pues no hay riqueza que nos alcance a ser justificado, no hay nada que pague eso. Pastor, Sí, señor. una pregunta. Y entonces ganar almas, ¿qué vendría a hacerse? ¿Vendría a ser como una riqueza justa o Es que ganar almas es lo que él está hablando digamos, como de digamos, cuando él está hablando ahí de que si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién se te va a dar la riqueza verdadera, ¿no? Que la riqueza verdadera es obviamente ya todo lo que uno haya, el tesoro que uno haya hecho en los cielos, partiendo por la misma salvación como tal. Entonces, ganar almas, dice la palabra que el que gana almas es ¿qué? sabio? Es sabio, ¿cierto? Entonces, en la medida que uno lleve personas a los pies de Cristo como tal, uno está acumulando, ¿acuerdan lo que hablamos del tribunal de Cristo, no? Uno está tribunal, eso es como cuando Galardones. uno acumula puntos ahí, galardones. Entonces uno está haciendo tesoros en los cielos, ¿no? Que es lo que el Señor dice, no se preocupen por hacer riquezas aquí, hagan las riquezas en los cielos, ¿no? ¿De qué manera uno hace riquezas en los cielos? Con todo eso que le genera a uno sus galardones, sus recompensas y todo ese asunto, que parte es ese, ¿no? De traer almas a los pies del Señor, contribuir a la obra, colaborar. Todo lo que hagamos para que el Señor pueda cumplir aquello sobre lo cual reposa la intencionalidad de Él, ¿no? Que nadie se pierda, por un lado, y que la gente lo conozca, ¿no? Que nadie se pierda y que la gente lo conozca. Lo que podamos hacer para contribuir a eso nos está dando tesoros en los cielos, ¿no? O sea, y entre ellos Esto, está traer almas a los pies del Señor. Sí, Esmeralda. esto, en ese caso, por ejemplo, uno le predica a alguien, no necesariamente es que vaya a la iglesia, sino que uno le predica y pues Dios es el que hace que esa semilla de fruto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lo ideal, Esmeralda, lo ideal es que, por ejemplo, uno salga a evangelizar, le predique a alguien, que esa persona, uno logre que esa persona le entregue su vida al Señor. Lo ideal, ¿no? Y que esa persona uno logre llevarla a la iglesia. Porque acuérdate que los evangelistas, ¿qué es lo que hacen los evangelistas? Evangelizar, ¿no? Van a la calle, presentan el evangelio como tal, hacen que la persona entregue su vida al Señor. Entonces, el proceso normal debería ser que uno lo lleve a la iglesia para que en la iglesia lo reciba el pastor, ¿no? Y entonces esa persona entre ya en otro proceso que es el de ser pastoreado, formado, discipulado, ¿me entiendes? Y que se le pueda dar seguimiento y que la persona crezca. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero Ah, obviamente, ya. pero no siempre es así, porque muchas veces uno le predica a la gente en la calle, algunos recibirán a Cristo, otros no, y digamos que muchos de los que reciben a Cristo en la calle, pues uno no los vuelve a ver, ¿no? Entonces ahí aplica aquello que decía Pablo, decía, no, pues yo ya sembré, ¿entiende? Esperemos que otro riegue, o sea, que esa persona pueda ir a otra iglesia, o que escuche en la radio, o que escuche prédica, o que personalmente se meta a escudriñar y al final entra en una relación de la cual Dios le dé el crecimiento, ¿no? Pero no necesariamente es que porque no va a ir a la iglesia uno diga, no, mejor no le predico a esa gente porque esa gente no va a ir a la iglesia. No, o sea, uno siembra, el sembrador sale a sembrar, ¿no? Y otro era el que riega como tal. Eso es como lo que hablamos un domingo de esto en la radio del Valle de los Huesos Secos. O sea, que el Señor le dijo a Ezequiel básicamente que predícale a esos huesos, ¿no? El trabajo tuyo es predicarles, ya lo demás lo va a hacer el Señor y la palabra va a ir armando, reconstruyendo. Pero sí, con que uno cumpliera con eso, Esmeralda, de por lo menos sembrar, ¿no? Sembrar. Es como en la iglesia, que uno le dice a la gente, vea, invite a alguien a la iglesia. Pastor, pero es que yo invito y no van. Usted invite, ¿no? O sea, invite, haga lo suyo nada más, si no van, pues ya usted hizo lo suyo, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Por ese lado van. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Ahorita, antes de irnos, les comento una dinámica, a ver para que hagamos el otro martes. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad. Dani, ¿estás por ahí, Dani Chacón? Que nos regales una oración. Aquí estoy. Ok, Ok.
Gracias, Señor, por esta noche, por toda la palabra, Señor, que nos has compartido el día de hoy, Señor. Gracias por todos los hermanos, Señor, por cada familia que está representada el día de hoy. Gracias porque nos da la sabiduría, Señor, del pastor para poder llegar el mensaje a cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder replicar toda la información y toda la sabiduría también hacia otras personas que también lo necesitan. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias.